Seguramente hayáis oído hablar de un cuento muy famoso titulado El patito feo. Dice el cuento que había en la granja esa mañana un gran alboroto, porque los pollitos de mamá pato iban a nacer. Uno a uno, poco a poco, iban rompiendo el cascarón, iban saliendo. Y había tanta alegría que no se dieron cuenta de que uno de los huevos no se había roto, el más grande. Pero finalmente, ese último pollito también salió del huevo y todos se quedaron asombrados, porque era tan distinto de sus hermanitos. No era amarillo, era gris. Era más grande de lo normal y no tenía suaves plumas. En la granja ese patito fue creciendo, recibiendo las burlas, las críticas, el desprecio de todos los animales, especialmente de sus propios hermanos. Y lo criticaban y lo despreciaban porque era diferente, porque era distinto, porque hacía las cosas de otra manera. Finalmente, un día, este patito huyó de la granja y vagó por el bosque. Y tras muchas penurias llegó a la primavera, después del invierno, y encontró una laguna. Y en esa laguna él vio las aves más esbeltas y preciosas que nunca había visto. Y él se quería acercar a hablar con ellas, pero todas las críticas, las burlas, el desprecio, le hacían que no se atreviera. Entonces una de esas aves se acercó a él cuando le vio y le invitó a nadar con ellas. Y el patito sorprendido dijo: ¿pero cómo? ¿Queréis que nade con vosotros? Le dije: claro, ¿cómo no? Si eres uno de los nuestros. Y él, más sorprendido todavía, decía: ¿uno de los vuestros? Le dijo: claro, mírate en el espejo de las aguas cristalinas. Y cuando el patito se miró su reflejo en el agua, él lo entendió todo. Él no era un pato, él era un cisne. Y vamos a ver que, en cierta manera, a nosotros como cristianos nos ocurre algo similar a lo que le pasaba al patito feo cuando caminamos en este mundo. Y vamos a verlo en 1 de Juan, capítulo 3, versículo 1. 1 de Juan, capítulo 3, versículo 1. Dice así la palabra: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, Señor de todas las cosas, único y verdadero Dios, te alabamos, te adoramos, Señor, por la obra que tú has hecho en nosotros y por darnos libremente tu amor, por cambiarnos, por transformarnos, por hacernos hijos tuyos, Señor. Te queremos pedir que en esta mañana tú hables a nuestros corazones por medio de tu palabra viva, eficaz, poderosa, transformadora. Y que si hay alguien aquí que todavía no conoce a Cristo, Señor, que tengas en tu bondad y en tu misericordia y en tu gracia el quitar el velo que cubre sus ojos, los tapones que cubren sus oídos, pueda escuchar tu palabra y ver la grandeza, la gloria y la majestad que tú tienes como soberano y creador de todas las cosas, darle arrepentimiento por su pecado y llevarlo a la cruz para que sea contado como uno más de tus hijos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén. Con el capítulo 3 comenzamos y alcanzamos la mitad de la carta primera de Juan a los cristianos del primer siglo. Es una carta muy pastoral, es una carta muy práctica que Juan el apóstol escribe a los cristianos de este primer siglo de finales y con un propósito muy concreto. Lo dice en el versículo 4 del primer capítulo: os escribo estas cosas para que vuestro gozo sea cumplido. Y cumplido hace referencia al proceso de llenarse, de completarse, de madurar, de crecer. El gozo es un fruto del Espíritu, como dice Gálatas 5, y va creciendo y madurando en la vida del cristiano. Sin embargo, no hemos de perder de vista a quién está escribiendo Juan en el primer siglo. Él está escribiendo a cristianos que son perseguidos por el Estado, a cristianos que están rechazados por su cultura, por su tiempo, que están asediados por falsas doctrinas, rodeados de falsos maestros que están hablando herejías y en compañía de falsos hermanos que se dicen cristianos pero que salen de la iglesia.
demostrando que nunca habían sido realmente cristianos. Es en medio de todo esto que Juan escribe a estos cristianos. Entonces la pregunta es, ¿cómo esto sucede? ¿Cómo tenemos nuestro gozo completo? Pues Juan nos lo dice en el capítulo 1, versículo 3. Ese gozo, hermanos, está en la comunión con nuestro Padre y con su Hijo Jesucristo. Lo mismo dice Pablo a los filipenses, regocijaos en el Señor. Otra vez os lo digo, regocijaos en el Señor, siempre. Entonces, si nuestro gozo como cristianos se va llenando por medio de la comunión que tenemos con Dios y con su Hijo Jesucristo, todo lo que nos aparta de esa comunión, todo lo que nos impide, que nos obstaculiza esa comunión, hace que nuestro gozo no se pueda desarrollar, no pueda crecer, no pueda madurar. Y entonces es por ese motivo que Juan ha pasado 2 capítulos, el primero y el segundo que ya hemos visto, hablando con detenimiento, con cuidado de todos los obstáculos que nos encontramos en nuestra vida como cristianos y que impiden nuestra comunión con el Señor. Por eso esta enseñanza es tan importante y tan aplicable para los cristianos del primer siglo y también para nosotros, los cristianos del siglo XXI. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor es viva y eficaz y permanece para siempre. Y también porque no vivimos en unos tiempos tan diferentes de los que vivían los cristianos del primer siglo. Fijaos que nosotros también tenemos persecución ideológica y cultural, presión social. Tenemos multitud de falsos maestros, falsos evangelios como la prosperidad. Y también tenemos falsos hermanos que están entre nosotros pero que van a salir. Y al final se cumplen las palabras del predicador que dice, ¿qué es lo que ha sido? Eso será, nada nuevo hay bajo el sol. Eclesiastés 1:9. Sin embargo, Juan estaba súper convencido. Lo tenía muy claro. El cristiano va a prevalecer. El cristiano va a perseverar, aun a pesar de todos estos obstáculos, de todas estas dificultades que pasamos en este mundo. ¿Y qué le hace estar tan firme? ¿Por qué él está tan seguro? Porque acaba de escribir en el versículo 28 de capítulo 2 que todo cristiano ha nacido de Dios. Somos hijos de Dios porque tenemos el Espíritu Santo habitando en nuestro interior de forma permanente. Eso es lo que nos define y no las circunstancias externas, no lo que los demás dicen de nosotros, no lo que el mundo piensa de nosotros. Y ahora el apóstol se va a detener en este capítulo 3 para profundizar en todo lo que esto significa para nuestras vidas. Pero hoy nos vamos a centrar únicamente en el versículo 1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. El sermón esta mañana tendrá 3 puntos. El primero es el asombroso amor de Dios. El segundo es el propósito del amor de Dios. Y el tercero es las consecuencias del amor de Dios. Y vamos a ir al primero, el asombroso amor de Dios. Juan, el apóstol, estaba maravillado de que Dios convierta pecadores, rebeldes, desobedientes, destituidos de su gloria en sus hijos amados. Y nos manda que nos detengamos aquí con Él para que juntos podamos ver la gracia y la misericordia que se despliega en la adopción como hijos de Dios. Escribe Martin Lloyd Jones: Juan quisiera que vierais que como resultado de la obra del Señor Jesucristo, no solo estáis en comunión con Dios, sino que también os habéis convertido en hijos de Dios, sois nacidos de Dios. No solo tenéis una relación nueva en un sentido exterior, también existe una relación interior única. No se trata de tener comunión y relación con Dios únicamente, sino de tener además una unión vital y única con Dios. Estáis en Cristo y Cristo está en vosotros. El punto es que no únicamente tenemos comunión con Dios por medio de su Hijo, sino que realmente somos hijos de Dios. El Espíritu que habita en nosotros dice, Abba, Padre, somos hijos de Dios. Y eso es algo verdaderamente increíble. Y Juan nos escribe para que comprendamos y entendamos cómo eso sucede, cómo eso es posible. Y todas las consecuencias que eso tiene para nuestras vidas como cristianos. Fijaos, él dice, mirad cuál amor.
Y él está mostrando asombro. Juan estaba realmente admirado, maravillado del amor de Dios y desea que todos nosotros nos asombremos con él. Pero claro, esto es muy difícil, que te llegues a asombrar por algo que tú no puedes entender. O por algo en lo que tú no te has detenido y prestado la adecuada atención. La palabra mirad que utiliza hace referencia no a algo que vemos con nuestros ojos de la cara, los ojos físicos, sino a algo que comprendemos en nuestro intelecto, en nuestra mente. Es como cuando decimos, veo lo que quieres decir. O cuando alguien te da un argumento y dice, veo a dónde tú quieres llegar, ahora lo entiendo, lo comprendo. Juan no nos está llamando a que veamos algo con nuestros ojos, sino a que comprendamos lo que él ahora va a exponer. Y él dice, mirad cuál amor. Otras traducciones dicen cuán gran amor. Y lo cierto es que ambas traducciones son correctas. Porque la palabra griega que aquí está utilizando no tiene una palabra precisa y exacta en nuestro idioma, el castellano. Hace referencia tanto a la cantidad como a la calidad de ese amor. Ambos aspectos. El amor de Dios tiene a Juan literal y verdaderamente asombrado. Es un amor distinto de cualquier otro. No existe otro igual. Es un amor infinito, cantidad. Y es un amor eterno y perfecto, calidad. Es un amor cuya fuente es Dios mismo, es su naturaleza. Juan escribe más tarde, Dios es amor. Nace de él. Y es un amor que entonces no se puede describir con exactitud. No podemos comprenderlo en toda su magnitud. Pero Juan aún así desea que nos maravillemos con él. Y él quiere que nos detengamos en un punto concreto y que observemos algo que damos cuenta cuando lo leemos con cuidado lo que él está escribiendo. Y dice, ¿cuál amor nos ha dado el Padre? Y Juan no está diciendo, fijaos en el amor que el Padre ha manifestado, mirad el amor que Dios nos ha enseñado. Y él tampoco está diciendo, mirad el amor que Dios ha revelado. No, él está diciendo algo aún mejor. El amor que Él nos ha dado. Hermanos, hay diferencia entre enseñar algo y recibir algo. Imaginaos que estoy en el comedor, en mi casa, leyendo, y que mi mujer desde la cocina me llama y me dice, por favor, ven. Y cuando voy, ya por el pasillo ya un suave olor a canela, azúcar, llena mi nariz. Y llego a la cocina y mi mujer con una bandeja de pastelitos dorados, crujientes, deliciosos, llenos de crema, me dice, cariño, ¿crees que a los niños les va a gustar estos bollitos? ¿Crees que para merendarles? Yo los miro y digo, seguro que les va a gustar, les va a encantar. Ahora pensar en esta otra imagen. Yo estoy otra vez en el comedor, mi mujer me llama, voy a la cocina, me enseña los pastelitos, me dice, cariño, ¿crees que le gustará a los niños estos pastelitos para merendar? Sí, seguro. Pues coge uno y pruébalo. Es diferente, ¿verdad? En la primera imagen yo entiendo el amor de mi mujer por nuestros hijos, entiendo también los dones que el Señor le ha dado y lo experta que es haciendo pastelitos, pero en la segunda yo veo el amor de mi mujer por mis hijos, yo veo el arte que ella tiene en la cocina, pero además me como el bollito, ¿verdad? Es distinto. Así el apóstol quiere que nosotros entendamos que Dios no solo nos ha mostrado su amor, nos lo ha dado. Y así entendamos el increíble acto de Dios de darnos su amor de forma libre, altruista, inmerecida, sin esperar nada a cambio. No es una transacción, no es un intercambio. Dios no te da algo para que tú le des después, como si Él necesitara algo de ti, como si todas las cosas no fueran suyas. No, Dios libremente te ha dado su amor, te lo ha regalado porque Él así ha querido. Porque no había nada en ti, ni tampoco en mí, para que recibiéramos ese amor, que fuéramos merecedores de ese amor. Y aún así, Él nos lo ha querido dar. Ese es el amor de Dios. Entonces, ¿por qué hay personas que son tan lentas en recibir este amor de Dios? O incluso aquellas que lo rechazan. Básicamente por 3 motivos. El primero es una cuestión de tiempo en ocasiones.
Porque entender y aceptar un amor tan grande, tan perfecto, tan sublime, como no existe ningún otro igual, requiere un tiempo, cuesta. Otras veces es el orgullo, porque queremos merecernos un poquito, aunque sea ser merecedores de ese amor. Y lo que no entendemos es que si hacemos eso, estamos transformando ese amor gratuito en una recompensa. Hay un mérito. Y Dios no te va a dar su amor en esas circunstancias. Y la tercera es a veces simplemente incredulidad. Al ver tanto dolor y sufrimiento en el mundo que nos rodea, en este mundo caído, en este mundo roto por el pecado, no creemos que exista un amor así y no creemos que exista el Dios del que sale un amor así. Sin embargo, precisamente a través del dolor y el sufrimiento que ha provocado el pecado del ser humano en este mundo caído y roto, es donde más brilla el amor de Dios en la cruz de Jesucristo. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Primera de Juan 4. El amor de Dios es un amor único, porque busca el beneficio del otro por encima de aquel que lo está dando. El verdadero amor implica sacrificio, esfuerzo, entrega, renuncia. Son palabras muy poco populares para el mundo hoy en día y muy alejadas del amor que el mundo te está vendiendo. Ese amor romántico, ¿verdad? Que cuando se acaban los sentimientos se acaba el amor. No hay compromiso. El verdadero amor, el amor de Dios, implica un compromiso y tiene un precio. Y es un precio que el Señor Jesucristo aceptó pagar por cada uno de los que somos suyos. Yo pongo mi vida por mis ovejas. Nadie me la quita. Yo de mí mismo la pongo. Dice un precioso himno antiguo: ningún redimido supo jamás cuán profundas fueron las aguas que él cruzó, o cuán oscura fue la noche que el Señor pasó antes que encontró a su oveja que estaba perdida. Entonces, hermano, con esto en mente, cuando en tu corazón aparezca la queja por algo que le estás pidiendo a Dios y que Él no te está dando, ya sea un mejor trabajo, que mejore tu salud, que tus hijos sean más obedientes, que tu casa sea más grande, o cuando aparezca la ingratitud en tu corazón, porque no eres tan alto como aquel otro hermano, porque no eres tan listo, porque no eres tan popular o tan carismático, o cuando no te sientas amado por Dios en medio de tu sufrimiento y de tu aflicción y de las circunstancias que están en tu vida, hermano, podrás recordar que Dios ya ha dado lo más valioso para Él, que es su Hijo Jesucristo, para salvarte a ti de la condenación eterna. Eso habla de la calidad del amor de Dios. ¿Podrás recordar las palabras del Señor? Nadie tiene un mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Y eso habla de la cantidad del amor. No hay amor más grande, no hay amor más perfecto, más sublime que el amor de Dios. Así que arrepiéntete y no pongas nunca más el amor de Dios en duda. Juan está verdaderamente asombrado porque Dios no solo nos ha manifestado su amor, sino lo que lo ha dado. Él ha puesto su amor en nosotros, nos lo ha impartido, ha infundido en nuestros corazones su amor por medio del Espíritu Santo que nos ha sido dado, dice Romanos 5:5. Es un amor que es en Cristo Jesús y del que ni lo alto ni lo profundo, ni la vida ni la muerte, ni lo presente ni lo porvenir, ni ninguna criatura podrá separarnos. Pablo creía esto, Juan creía esto. ¿Y tú crees esto también? ¿O estás haciendo depender el amor de Dios de cómo te sientes tú? ¿Estás haciendo depender el amor de Dios de tu esfuerzo, de tu desempeño, de lo que tú haces y no de lo que tú eres? No, hermanos, Dios ya te ha dado su amor, perfecto, completo. Sin embargo, Juan no solo quiere que sepamos acerca del amor de Dios, él quiere también que entendamos el por qué Dios nos ha dado su amor, el propósito que Dios tiene para darnos su amor. Y ese es el segundo punto del mensaje de esta mañana, el propósito del amor de Dios.
Y si preguntáramos a las personas, ¿por qué Dios nos ha dado su amor? Escucharíamos respuestas como, para ir al cielo, para que seamos salvos de su ira, para que veamos su gloria, para ser limpios de nuestro pecado, para ser santos. Y son buenas respuestas. Pero sin embargo, Juan aquí va más allá, va más lejos, va más profundo. Él dice que Dios nos ha dado su amor para que seamos llamados sus hijos. Escribe un comentarista sobre esto. Mientras Dios observaba desde lo alto a la humanidad perdida, podría haber tenido simplemente compasión caritativa, una pena por nuestra difícil situación, tanto en esta vida como en la eternidad, y con simple lástima podría haber establecido un plan de salvación en el que el hombre podría ser salvado del infierno. Pero Dios fue mucho más allá de esto, para llamarnos sus hijos. Y a lo que está apuntando este comentarista es que Dios, en su soberanía, podría haber hecho un plan de redención en el que nos limpia de nuestros pecados, nos salva, nos lleva al cielo para que estemos con Él. Y eso sería algo maravilloso. Sin embargo, hace algo mejor. Nos limpia de nuestros pecados, nos salva, nos lleva al cielo para que estemos con Él, pero como sus hijos. Y hay una gran diferencia, hermanos, entre ser súbditos del rey y ser los hijos del rey. Hay una gran diferencia entre ser ciudadanos del reino de Dios y ser los príncipes, las princesas del reino de Dios. Esto es increíble, pero es lo que la Biblia dice, que si tú estás en Cristo eres heredero de Dios y coheredero con Cristo. Romanos 8:17. Qué privilegio tan tremendo, tan asombroso, tan increíble Dios nos ha dado, que seamos sus hijos. El creador, sustentador de todo el universo, ha decidido darte su amor para que tú seas su hijo. Recuerdo la primera vez que vi un león en vivo, el rey de la selva. Me impresionó, no solo por los 200 kilos de puro músculo, por esa figura impresionante, poderosa, por sus afiladas garras, los dientes, por su melena, sino por el porte que tenía de majestuoso. En los documentales de la 2 o en los vídeos de YouTube, cuando el león aparece en la pradera, todos los animales se apartan. Cuando el león va a beber a la charca, no puede leer el león, pero va a beber, todos los animales no se acerquen a la charca, tienen miedo de beber, porque ellos respetan al león. Pero sin embargo, ¿os habéis fijado cómo el león, el poderoso león, el rey de la selva, el león, interactúa con sus cachorritos? ¿Cómo ellos se le suben a la chepa mientras está durmiendo? ¿Cómo le intentan morder la lengua cuando le aparta las moscas? ¿Cómo le empujan con la cabeza cuando está haciendo la siesta? ¿Por qué pueden hacerlo? Porque son sus hijos. Ellos tienen ese privilegio. ¿Os imagináis un chimpancé estirándole de la cola al león? ¿O una cebra intentando subirse a su espalda? ¿O un antílope intentando empujarle con la cabeza cuando está durmiendo? No podemos imaginarlo. No tienen ese privilegio, no tienen esa confianza, no son sus hijos. No tienen esa familiaridad con Él. Pues hermanos, si tú estás en Cristo, tú puedes acercarte con respeto y confianza a Dios porque Él es tu Padre. Él no es un policía que está ahí apuntando en la libretita todos tus fallos. Él sabe todos tus fallos y Él va a tratar todos tus fallos. Pero no lo hace como un policía, lo hace como tu Padre, porque te ama. Fijaos lo que dice el pasaje, para que seamos llamados hijos de Dios. ¿Y os fijáis que no somos nosotros los que nos llamamos a nosotros mismos los hijos de Dios? ¿Quién lo hace? Dios llama a sus hijos. Nosotros somos hijos de Dios porque Dios nos llama. Lo hace el Padre. Y yo seré para vosotros Padre y vosotros seréis para mí hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso, 2 Corintios 6:18. Lo hace el Hijo, Jesucristo, no se avergüenza de llamarnos hermanos, Hebreos 2:11. Y lo hace el Espíritu Santo. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, Romanos 8:16. ¡Qué honor! ¡Qué privilegio tan increíble! Somos hijos de Dios y formamos parte de la familia de Dios. Somos sus hijos, adoptados por su increíble amor. Juan estaba asombrado.
y nosotros también deberíamos estarlo. Y permitidme ponerlo en contexto. Antes de la venida de Cristo, no podíamos ni acercarnos a Dios. Moisés tiene que bajar del monte Sinaí, en Éxodo 19, para advertir al pueblo de que no subieran al monte, porque si subían, dice literalmente que Dios causaría estrago entre ellos. Eso significa literalmente una matanza violenta. Y más adelante, en los tiempos del templo, cuando está construido el templo, en el lugar santo donde está el arca, donde está la presencia de Dios, únicamente el sumo sacerdote podía entrar allí. Y podía entrar una vez al año y purificar su propio pecado primero. Sin embargo, ahora los cristianos, por la sangre de Cristo, tenemos libertad y acceso a Dios con confianza, dice Efesios 3:12. Ahora tú puedes acudir a tu Padre con confianza porque Él es tu Padre, porque Él te ama. Tienes libertad de acceder a Él. Y hermanos, ¿cómo de diferente sería tu vida de oración y tu deseo de estar con tu Padre si tuviéramos esto más veces presente en nuestro corazón cuando nos acercamos al Señor? Y quiero preguntarte, en los momentos de mayor alegría, de más felicidad, ¿a quién compartes primero? En esos momentos de tanta felicidad, ¿a quién le agradeces primero? O en la otra cara de la moneda, en esos momentos tan difíciles, de sufrimiento, de aflicción, ¿a quién buscas primero? ¿A dónde buscas el socorro? ¿A quién acudes? ¿En dónde pones tu confianza en esos momentos de angustia? ¿En tus habilidades, en tus recursos? ¿En tus capacidades? ¿En tus posesiones? ¿En tus familiares? ¿En tus amigos? ¿En internet? ¿En los gurús? ¿A dónde vas? Hermano, teniendo acceso al Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, ves a Él, confía en Él. Él te ama, Él es tu Padre. No confíes en las cosas que Él ha creado, confía en el Creador. La maravilla del amor de Dios es que Él pone su amor en nosotros, sus hijos, y nos hace participantes de su naturaleza divina. Y esto es increíble. Pero es lo que la Biblia dice. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó, por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegáramos a ser participantes de su naturaleza divina. Dice 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 3-4. Y esto, hermanos, es muy importante, porque está extendida la idea de que todos somos hijos de Dios. Y este pasaje y la Biblia entera nos enseñan que eso no es verdad. Todos somos creados por Dios, pero no todos somos hijos de Dios. Los hijos de Dios son aquellos que se han arrepentido de su pecado y han puesto su confianza únicamente en Jesucristo como Señor y Salvador. Solo los hijos de Dios han recibido ese amor transformador de parte del Padre y buscan imitar a Cristo y andar como Él, porque han nacido de Dios, porque tienen la naturaleza de Dios en sí mismos. Somos participantes. En cambio, Jesús les dice a los que le rechazaban a Él, si vuestro Padre fuera Dios, ciertamente me amaríais a mí, porque yo de Dios he salido y he venido. Porque no he venido de mí mismo, sino que Dios me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y las obras de vuestro padre queréis hacer. Si yo digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por eso vosotros no las oís, porque no sois de Dios. Juan capítulo 8. Y esto tiene dos implicaciones muy importantes para todos nosotros, para ti y para mí. Y la primera es, si tu padre espiritual no es Dios, tu padre espiritual es el diablo. Es a él a quien estás imitando, es a él a quien sigues. Y no importa lo bien que tú te veas, no importa las obras que tú creas que haces buenas. Si tú rechazas a Cristo, tu padre es el diablo. Y si tú no te arrepientes de tu pecado, tú vas a compartir el mismo destino eterno
que tu padre espiritual, el infierno. Y la segunda, Dios, a los que llama sus hijos, lo hace no en base a lo que ellos hacen, sino en base a lo que Él ha hecho en Cristo y les ha regalado por medio de la fe. Lo hizo movido por amor. Ese es su propósito, hacerte su hijo. El cristiano no es algo que tú haces, es algo que tú eres. ¿Sí? ¿Lo entendemos bien? Cristiano no es algo que tú haces, es algo que tú eres. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de carne, ni de sangre, ni de voluntad de hombre, sino de Dios. Juan capítulo 1. Entonces, si tú has recibido a Cristo, tú eres un hijo de Dios. Hermano, hermana, por favor, recuerda esto cada vez que tú tropiezas y que la aguda y pesada convicción de pecado te aflige para que ya no dejes que tu enemigo, tu propia conciencia, te priven de la certeza de lo que tú eres. Tú eres hijo de Dios. ¿Te das cuenta de que tú no dejas de ser hijo de Dios cuando tú pecas? Y no me malinterpretéis. Yo no estoy llamando a nadie a vivir una vida de libertinaje, de gracia barata. No, yo te estoy diciendo y te estoy llamando a que cuando peques te arrepientas genuinamente delante de Dios y confíes y continúes descansando en lo que Cristo ha hecho por ti en esa cruz. Él cargó con tus pecados. Él soportó la ira de Dios por ti y por mí, para que tú seas un hijo de Dios. Eso es lo que eres, eso es lo que te define y no lo que tú haces. Padres, cuando tu hijo te ofende, ¿deja de ser tu hijo? Padres, cuando tu hijo te ofende muchas veces, ¿deja de ser tu hijo? No. Hijos de Dios. Y eso somos. Estas tres palabras, y eso somos, las encontramos si seguimos la traducción de la Biblia de las Américas y otras. En la Reina Valera no aparecen aquí, pero no os preocupéis porque aparecen en la primera parte del versículo 2, el siguiente. Sin embargo, hay una fuerte evidencia para que estén aquí. Primero, porque la mayoría de los manuscritos las tienen aquí, y segundo, porque están apoyando y enfatizando el argumento que Juan viene desarrollando del propósito de Dios para darnos su amor, que es que seamos sus hijos, para hacernos sus hijos, para eso nos ha dado su amor. Entonces el punto es que como seres humanos estamos bien familiarizados con los propósitos que se quedan en eso, en propósitos, especialmente después de las Navidades, ¿verdad? Propósitos como voy al gimnasio, voy a bajar de peso, me apuntaré al inglés, voy a sacarme el carnet de conducir, voy a leer más mi Biblia, voy a orar más. Pero se quedan en eso, en propósitos, buenos propósitos, pero no se llegan a cumplir. Juan quiere que tengamos claro que los propósitos de Dios no son como los nuestros, porque Dios no es como nosotros. Él es fiel, Él sí cumple sus propósitos. Él no cambia de opinión. Nadie puede impedir que Dios haga aquello que ha dicho que va a hacer. Por eso sus propósitos son eternos. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Efesios capítulo 1. Juan está enfatizando la realidad de nuestra posición actual en Cristo ahora. Somos hijos de Dios. Esto no es una promesa que Dios te da y que va a cumplir más adelante, en el cielo, en la eternidad. No, ahora tú eres hijo de Dios y has recibido a Cristo. Si tú estás en Cristo, eres un hijo de Dios comprado con su sangre y has nacido de nuevo. Has sido adoptado a la familia de Dios. Dios derramó su amor en ti, porque ese será su propósito desde antes de la fundación del mundo, hacerte su hijo. Por los siglos de los siglos, de los siglos, de los siglos, por toda la eternidad. Porque Dios no cambia, porque sus propósitos son eternos. ¡Qué amor tan asombroso!
Y qué Dios tan asombroso que nos da su amor. Y ahora Juan se centra en las consecuencias para nosotros de este amor. Y este es el tercer punto del mensaje de esta mañana. Las consecuencias del amor de Dios. Fijaos, dice, por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. La consecuencia de haber recibido este amor libre, poderoso, incondicional y transformador de Dios es que el mundo no nos conoce. ¿Y qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir que el mundo no nos conoce? La palabra conocer hace referencia a un conocimiento de primera mano por la experiencia. Entonces, lo que Juan quiere decir aquí es que cuando el mundo mira a un cristiano, los ve como un raro, diferente, distinto, es extraño, no encaja en el mundo. El mundo no entiende que los cristianos deseemos la santidad. El mundo no entiende que anhelemos pasar tiempo leyendo nuestras Biblias y en oración con nuestro Padre y deseando que llegue el domingo para congregarnos todos juntos como pueblo de Dios, a alabarle, a adorarle, escuchar su palabra viva, eficaz, que nos alienta, nos consuela, nos corrige, nos exhorta. El mundo no entiende que vivamos para Él y su gloria. No lo entiende el mundo. No puede entenderlo. El mundo, los que no creen, no entiende que tengamos otros principios, que rechacemos las cosas que todo el mundo hace, que todo el mundo dice que son normales. Primera de Pedro dice, a estos, a los del mundo, a los que no creen, les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os insultan. El mundo habla mal de los cristianos, se burlan de nosotros, nos difaman, nos calumnian, nos rechazan, nos persiguen. ¿Y esto te sorprende? El Dios Todopoderoso, creador de las galaxias, el universo, los planetas, las puestas de sol, los amaneceres, las auroras boreales, los océanos, los valles, los montes, los átomos, las moléculas, los bebés. Ese Dios se hizo carne, habitó entre nosotros. ¿Y qué pasó? ¿Le recibimos con honores? ¿Le dimos a Él toda la gloria? No, le rechazamos. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Entonces, ¿de dónde sacaste la idea de que el mundo te va a aceptar a ti? ¿En serio crees que los que gritaban furiosos, crucificadle a tu Señor y Maestro, van a tener comunión y van a aceptarte a ti? ¿Por qué estás tan desalentado, tan frustrado cuando no encajas en este mundo? Cuando tus compañeros de clase no te quieren jugar contigo, de instituto, de universidad. Cuando tus compañeros de trabajo no te invitan a sus picnics, a sus barbacoas, a los torneos de pádel. ¿Por qué te sorprende? ¿Os imagináis a Herodes y a Herodías, su mujer, invitando a cenar a palacio a Juan el Bautista? ¿Os imagináis al impío rey Acab y a su más impía todavía mujer Jezabel invitando a Elías a pasear por los jardines de su palacio en Samaria? ¿Os imagináis a los fariseos invitando a un congreso a Esteban el mártir? ¿Os imagináis al emperador Nerón invitando a pasear por Roma a Pedro y a Pablo, si los mató? Entonces, ¿por qué estás triste? Dale gracias al Señor de que el mundo te ve como alguien diferente, alguien raro, extraño, que no encajas. El mundo te rechaza por ser cristiano, porque tú vives para la gloria de Dios y no para ti mismo. Ese, hermanos, cristianismo que circula por ahí, que dice que tú puedes seguir a Cristo y puedes encajar en este mundo, disfrutar de este mundo, tener todas las cosas del mundo, eso es una patraña, es una basura, es mentira. El mundo odia a Jesucristo, el mundo rechazó a Jesucristo. Y nos va a rechazar a nosotros también. Entiende que el verdadero problema lo tienen aquellos que, diciendo ser cristianos, son aceptados y recibidos por el mundo allí donde van, que nunca tienen ningún problema, no tienen ningún enemigo por causa de su fe. El mundo los mira y ve, mira, uno de los nuestros es igual que nosotros. Ellos tienen el problema, no tú, que eres rechazado porque eres un cristiano. Dijo el Señor a sus discípulos, si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, sino que yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Y os aborrece porque me ha aborrecido a mí primero. ¿De dónde proviene también esa ridícula idea de que la Iglesia, para alcanzar, impactar al mundo, debe ser como el mundo? Es una idea absolutamente antibíblica.
Si la iglesia es el cuerpo de Cristo, los creyentes somos sal y luz en este mundo. Y el mundo es tinieblas, oscuridad. Ese sistema corrupto y podrido al que Juan está llamando mundo, que gobierna las vidas de los impíos, de los hombres caídos y contrarios a Dios, no es algo exclusivo de nuestro tiempo. No nos pasa solo a nosotros. Juan dice, el mundo no nos conoce. Y él se está incluyendo. Él dice, no nos conoce. Él también está allí. En el primer siglo también le estaban rechazando a él. Entonces, ¿por qué te sorprende que te rechacen a ti? El cristianismo fue rechazado por el mundo judío, fue rechazado por el mundo griego, fue rechazado por el mundo romano, fue rechazado por el mundo en la Edad Medieval, fue rechazado por la Ilustración, por el Renacimiento. ¿Por qué te sorprende que te rechacen en el siglo XXI? No tenemos ningún fundamento bíblico para pensar que eso vaya a cambiar. El mundo no conoce a los cristianos y tampoco conoce el amor de Dios. Es asombroso para Juan, es asombroso para nosotros los cristianos, pero es incomprensible para el mundo, porque este es el amor de Dios que, siendo nosotros pecadores, Jesucristo murió por nosotros. Eso el mundo no lo entiende. El mundo no puede entender un amor por el indigno, por el que no se lo merece, por el que no puede dar nada a cambio, por el que no recibe nada. Es asombroso ese amor que Dios nos ha dado y que nos ha transformado en nuevas criaturas, con nuevos deseos, con nuevos anhelos, para que reflejemos su carácter, para que reflejemos la naturaleza de Dios. Eso es lo que el mundo rechaza, eso es lo que el mundo no acepta. Y Juan también nos explica por qué eso sucede, cuál es el motivo de eso, porque no le conocieron a él. El mundo no conoció a Jesús. El mundo veía a Jesús y veía en un carpintero de Nazaret, el hijo de María. Por eso se escandalizaban cuando él decía yo y el Padre somos uno. Por eso querían matarle cuando tomaba los nombres de Dios para sí mismo. Decían que era un blasfemo. Ellos no podían ver la divinidad velada, oculta bajo el cuerpo humano de Jesucristo, porque es algo que se tiene que ver y discernir espiritualmente. Es lo que Pablo les está explicando a los corintios, diciendo que el hombre natural no acepta las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son necedad, son locura, porque no las puede entender, porque se discernir espiritualmente. Por eso los únicos que veían a Jesús tal y como Él es, eran los demonios. Ellos veían a Jesús y se postraban a sus pies. ¿Qué tienes que ver conmigo, Hijo del Altísimo? Ellos sí que podían ver porque son seres espirituales. Caídos, pero espirituales. Y Juan ya ha dicho antes que nosotros los cristianos hemos recibido la unción del Santo. Hemos sido sellados con el Espíritu Santo, que nos lleva a conocimiento de todas las cosas. ¿Qué cosas? Las cosas espirituales. Nosotros podemos ver a Cristo, nosotros podemos conocer a Cristo, conocemos al Padre y conocemos a los otros cristianos. Y esto es algo maravilloso y algo a la vez extraño. Que tú puedas reconocer y tener esa afinidad única y tan especial con otro cristiano, incluso aunque le acabes de conocer. Dice Martin Lloyd-Jones sobre esto: quienes tienen la vida de Dios siempre se reconocen unos a otros y sienten una afinidad y una atracción que los demás no pueden entender. Otras personas pueden llevarse bien con ellos, pueden conocerlos muy bien, pero sin embargo carecen, les falta algo. Existe una barrera porque la nuestra es una vida que no se manifiesta en cuestiones exteriores, ni siquiera solamente en la forma o en la manera en que vivimos. Es una vida que se reconoce a sí misma en el otro, y esto es un gran misterio. La verdad, hermanos, es que el mundo no conoce a los cristianos porque no conoce al Padre de los cristianos, nos ha rechazado. Pero nosotros hemos recibido el amor asombroso de Dios, somos sus hijos. Hemos experimentado ese nuevo nacimiento espiritual que nos hace hijos suyos, que nos hace participar de su naturaleza, que nos da libre acceso, comunión con el Padre, con el Hijo. Podemos acercarnos al trono de la gracia, podemos acudir a nuestro Padre celestial y vamos a pasar con Él toda la eternidad, millones y millones de años sin sufrimiento, sin dolor, sin angustia, sin aflicción, sin pecado, llenos, completos del amor de nuestro Padre. Pablo sabía esto cuando le escribe: pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. Hermano, recuerda que el amor verdadero, el amor de Dios, no el del mundo, es un amor que implica sacrificio, implica renuncia y implica esfuerzo. Hay un precio que pagar por ser cristiano. Sí, es verdad, el mundo te va a rechazar, pero has recibido algo infinita,
y eternamente mejor. El amor de tu Padre, el amor de Dios, ese amor tan asombroso para que seas hijo de Dios, para que seas adoptado a la familia de los que conforme a la fe murieron sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubieran estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una patria mejor. Esto es la celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse el Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad, la Jerusalén celestial. Ese es el camino de todos los cristianos, de todos los hijos de Dios. Caminamos hacia el reino de Dios y ese es nuestro destino eterno, estar con Él para siempre como sus hijos llenos de su amor. Vamos a orar. Bendito y glorioso Padre Celestial, Señor, te agradecemos ese amor tan increíble que en tu pura voluntad, por tu pura bondad, has querido derramar sobre nosotros, indignos y que no lo merecemos, Señor. Que nos has transformado, que nos has dado vida cuando estábamos muertos y que podemos vivir para ti, para tu gloria, Señor. Ayúdanos a reflejar ese amor, ayúdanos a amarnos unos a otros, ayúdanos a amar a nuestro prójimo. Ayúdanos, Señor, a llevar tu grandeza allí donde vayamos, Señor, para que el mundo pueda ver que tú sigues sentado en tu trono entre los querubines y que vas a volver, Señor, porque todas las cosas te pertenecen a ti y nosotros también, Señor. Te pido que en esta mañana, si alguien todavía no ha venido a Cristo, todavía lucha con el amor de Dios, todavía no cree y ha rechazado al Señor, que tú abras su corazón para que pueda recibir ese amor puro, perfecto y transformador que cambia nuestras vidas, Señor. Y que lo traigas a la cruz y que hagas de él una nueva criatura para que viva para ti, para que pueda verte en tu majestad, en tu grandeza, en tu bondad y que pueda experimentar ese amor tan hermoso, Señor. Te pido estas cosas en el nombre precioso de nuestro Salvador y Redentor Jesucristo. Amén.